Una vez soñé que el diablo flotaba en la atmósfera y convertía en demonios a la gente buena. Mis familiares fueron convertidos de pronto en demonios espeluznantes que se dedicaban a asesinar de la forma más cruel a los que estaban por ahí. No pude huir. Las piernas en los sueños no responden igual. Todos iban muriendo desgarrados, destrozados. La sangre fluía por doquier. Era una verdadera pesadilla infernal. Y verlo no me despertaba. Por más aterrorizado que estuviera, el maldito sueño no terminaba. Al final, lo que realmente me despertó fue que todos los demonios se acercaron a mí y me dijeron: Está hecho, maestro. Desde que me mudé a esta casa en 2012 hay una caja fuerte bien guardada en uno de los armarios. Intenté varias combinaciones por curiosidad a qué hay dentro, pero, cada vez que trataba, me daba pereza probar otras opciones. La semana pasada me decidí a romperla. Me costó bastante, pero al final conseguí abrirla, y en ella solo había un pendrive. Estaba en buenas condiciones a pesar de los años que había pasado ahí, que, supongo, que serían bastantes. Al verlo, inmediatamente fui a mi ordenador a conectarlo. No servía, pero después de unos cuantos intentos funcionó. Su contenido era, como en casi todos los pendrives, una carpeta, la cual se llamaba Los Recuerdos. Suponía que eran imágenes de la familia que vivía antes en mi casa, de hace unos cuantos años y eso, así que la abrí y solo tenía un JPEG y un archivo de lectura. Como siempre me pasa, tenía curiosidad así que suelo abrir primero los archivos README por si resguardan información. Contenía un texto. Aquí nacen las mentes intocables de las personas las cuales están perturbadas. Por favor, si quieres experimentar cómo se crea una mente perturbada, abre la imagen que te hemos dejado en la carpeta. Me lo tomaba a broma, así que cerré el blog de notas y la abrí. Al principio me asusté bastante, me recordó a smiledoc.jpg. Era parecida a esa. Lo que no entendía es qué hacía en una caja fuerte bastante protegida. Me reí por no hacer otra cosa, así que cerré y pasé el día tranquilamente, sin nada. Me fui a dormir y el día siguiente todo normal. Fui al colegio, donde me encontraba siempre a el perro de mi vecina cuando venía a saludarme. Pasé por al lado de la casa para acariciar al can y lo llamé con un silbido, vino hacia mí bastante rápido, muy agresivamente. Le miré a los ojos y veía en su cara era un cierto parecido a la imagen. No lo relacioné con eso y seguí al instituto. Ahora vivo normalmente, pero con un amigo al lado. Un buen amigo, lo veo yo solo pero es como uno más de la familia. El perro me acompaña a todos lados, sobre todo en mis sueños y pesadillas. Antes de continuar con esta recopilación, te recuerdo suscribirte a este canal, compartir mi contenido y dejarme tu like para traerles más videos como este. Y ahora sí, continuamos con la tercera creepypasta del video, la cual es muy poco conocida y traducida al español por mí para todos ustedes. Esta es una historia que prometí no contar nunca. Durante años me dije a mí mismo que no era real, que había sufrido un delirio paranoico o un colapso mental el día que ocurrió. Incluso ahora sigo sin poder descartar por completo un episodio de salud mental durante mi juventud, pero, en los 20 años transcurridos desde entonces, nunca he experimentado nada parecido, ni he sido capaz de determinar ninguna explicación lógica para los extraños y aterradores sucesos. Así que, a menos que esa mañana me metieran en secreto alguna droga psicodélica desconocida hasta entonces, debo concluir que mi experiencia fue real. Y esto es lo que me aterroriza hasta la médula, porque a medida que pasa el tiempo, temo que los horrores a los que estuve expuesta entonces lleguen algún día a nuestro mundo. Y cuando llegue ese día, que Dios nos ayude a todos. Pero me estoy adelantando, así que permítanme que me remonte a aquella fatídica mañana. Yo cursaba el primer año de historia en una conocida universidad del Reino Unido. No voy a nombrar mi universidad, pero basta decir que no es famosa por sucesos paranormales o incidentes inexplicables. Es una universidad antigua con su buena dosis de leyendas urbanas e historias de fantasmas, pero nada que destaque. Pero las historias de fantasmas y demonios eran lo último en lo que pensaba aquella mañana de miércoles. Como la mayoría de los estudiantes de primer año, salía de fiesta hasta tarde el martes por la noche, me había acostado tarde y había llegado tarde a mi clase de las 9 de la mañana. Recuerdo que me puse ropa a toda prisa y me lavé los dientes antes de coger mi mochila y salir corriendo de mi habitación para cruzar la calle y llegar a la sala de conferencias. Todavía estaba aturdido, con resaca y medio dormido, mientras corría frenéticamente por el cemento, jadeando y sudando, pero sin apenas darme cuenta de lo que me rodeaba. Si hubiera sido más espabilado, me habría dado cuenta de que algo iba mal antes de llegar a la sala de conferencias.
Sin embargo, hubo un momento en el que sentí que algo no iba bien. Fue justo cuando subía las escaleras y me disponía a empujar la puerta de la sala de conferencias. Fue como una especie de sexto sentido, un miedo primario enterrado en lo más profundo de mi subconsciente, o tal vez de mi alma. Sentí un escalofrío literal que me heló momentáneamente la mano en el picaporte helado. Era como si una voz gritara en mi cabeza que no debía entrar. Debería haber hecho caso a mis instintos, pero era joven y tonta, y me decía a mí misma que era una estupidez y que no tenía nada que temer. Así que empujé la puerta y entré, tomando una decisión de la que me arrepentiré el resto de mi vida. A primera vista, el interior de la sala de conferencias no parecía nada fuera de lo común, ya que observé filas de asientos dispuestas en forma de anfiteatro, mirando hacia abajo, hacia el podio donde el conferenciante estaba de pie sobre una pantalla de proyector que mostraba una presentación de PowerPoint. Filas de estudiantes sentados en apretada formación, todos sentados en total silencio con la mirada al frente. Era espeluznante el silencio que reinaba en aquel teatro. Literalmente, se podía haber oído caer un alfiler. Este fue mi segundo indicio de que había algo raro en esa clase. Normalmente, se podía garantizar algo de charla desde los asientos traseros, con alguien haciendo el tonto o holgazaneando. Pero no con esta clase. Eran los alumnos mejor educados y más concentrados que había visto nunca. Y eso no era todo. Debía de haber cerca de un centenar de alumnos en aquella aula, y todos iban vestidos de la misma manera. Ahora, incluso hace 20 años, uno esperaba ver diversidad entre los jóvenes que asistían a la universidad. Al fin y al cabo, es el momento de experimentar, de probar nuevos estilos y modas, de romper moldes. Pero estos jóvenes no habían captado el mensaje. Todos y cada uno iban vestidos con un uniforme negro oscuro, camisa y pantalón para los chicos, blusa y falda larga para las chicas. No solo eso, sino que todos llevaban el mismo peinado, los chicos con cortes cortos y las chicas con el pelo recogido en moños. Por lo que pude ver, ninguna de las chicas llevaba maquillaje. Evidentemente, fui la última estudiante en llegar a la clase y me sentí muy incómoda mientras caminaba por el pasillo en busca de un asiento. Pero nadie se volvió para mirarme, ni siquiera para reconocer mi existencia. Todos mantenían la mirada fija en el estrado, con rostros inexpresivos y sin emoción. Esto ya era bastante extraño, pero entonces vi al profesor. A primera vista, nuestro profesor parecía bastante normal, un académico de mediana edad vestido con un traje de tweed y una barba de chivo bien recortada. Llevaba gafas de lectura que se bajó ligeramente al verme acercarme. Las alarmas sonaron dentro de mi cabeza cuando miré sus ojos oscuros y observé una malicia apenas reprimida. Nunca había visto a ese hombre, pero enseguida me di cuenta de que me odiaba, y no tenía ni idea de por qué. Me sorprendió tanto su mirada de odio que me quedé de pie en el pasillo, paralizada por un terror que no podía explicar. Y cuando abrió la boca para hablar, su voz era profunda, penetrante y casi inhumana. Buenos días, encantado de que te unas a nosotros. Ese comentario no era inesperado, pero su tono era más acusador que sarcástico. Me estremecí físicamente mientras luchaba por encontrar las palabras para responder. Yo. Siento llegar tarde. Acabé tartamudeando. Bueno, asegúrate de que no vuelva a ocurrir, o te arrepentirás. Aquello era una amenaza, pura y dura. No tenía ninguna duda de que este hombre me castigaría por cualquier pequeña indiscreción. Ahora, toma asiento para que podamos empezar. Lo hice sin vacilar, prácticamente saltando a una silla situada en una fila vacía, a 3 de la parte delantera. Miré brevemente por encima del hombro, por encima de las cabezas de los estudiantes clonados y hacia la puerta. Entonces me di cuenta de que debería haber hecho caso a mis instintos y haberme alejado, pero ya era demasiado tarde. No había forma de escabullirme ahora, no con la mirada cortante del profesor sobre mí. Estaba aquí mientras durara la clase, pero no podía imaginarme a lo que me expondría aquel demonio durante la siguiente hora. Ahora, antes de empezar la clase de hoy, tengo que ocuparme de algunos asuntos internos. En primer lugar, salud y seguridad. Las autoridades universitarias me han pedido que les recuerde a todos que no hay salidas de emergencia en este edificio, así que, en caso de incendio, se van a freír. Me pareció una broma de muy mal gusto, pero el profesor mantuvo la compostura y no se oyó ni una risita entre los estudiantes. Y las redacciones deben entregarse el viernes. La pena por entregarlo tarde es de 20 latigazos de gato y 9 colas. Sin excepciones, ¿qué coño? Pensé, pero no lo dije. ¿20 latigazos? ¿De verdad este psicópata abogaba por los castigos corporales? No podía creer lo que estaba oyendo, pero lo más raro estaba aún por llegar. Bien, continuemos donde lo dejamos la semana pasada. Nuestro tema, la guerra final, 1939 al 42. Hizo clic en el mando a distancia que tenía en la mano para mostrar la primera diapositiva de la presentación, que repetía el título del curso, mostrando las palabras con una fuente negra y gótica sobre un fondo rojo sangre. Tuve que pensar un segundo antes de darme cuenta del evidente problema del título del curso.
La clase a la que debía asistir esa mañana versaba sobre la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, este conflicto mundial había durado de 1939 a 1945. Es más, nunca había oído hablar de este periodo como la Guerra Final, un título que sería inexacto, por razones obvias. Mi confusión aumentó cuando el espeluznante conferenciante presentó la siguiente diapositiva. Se trataba de una vieja fotografía en blanco y negro de una ciudad en ruinas. Observé cómo todos los edificios estaban reducidos a escombros y vi el agujero en forma de cráter que se tragaba los escombros. No parecía un cráter causado por una bomba o un proyectil de artillería, sino una profunda abertura en el suelo que no tenía explicación lógica. El texto sobre la imagen era igualmente inquietante. 1942, el año en que se levantó el infierno. Todavía estaba meditando sobre el significado de todo esto cuando el conferenciante pasó a la siguiente diapositiva y comenzó su narración explicativa. La imagen en pantalla me resultaba familiar, un mapa de Europa hacia el otoño de 1942, cuando el imperio nazi estaba en su máxima extensión, extendiéndose desde Francia en el oeste hasta el Volga en el este, y desde Noruega en el norte hasta el Sahara en el sur. El siguiente mapa mostraba las conquistas japonesas en Extremo Oriente, que se extendían por China, el sudeste asiático y la mayor parte de la costa occidental del Pacífico. Este fue el punto de la guerra en el que las potencias del eje parecían al borde de la victoria, ya que sus ejércitos conquistaron y ocuparon vastas franjas de territorio y oprimieron a millones de personas. Pero, por supuesto, las potencias aliadas estaban reuniendo sus fuerzas y preparando contraataques en múltiples frentes, movilizando vastos ejércitos y recursos para lograr una victoria total en 1945. Pero este conferenciante tenía una historia muy diferente que contar. El curso de la guerra hasta la fecha había ido razonablemente bien, desde nuestra perspectiva. El monstruo nazi había arrasado Europa, derrocando naciones, destruyendo ejércitos y masacrando a innumerables inocentes. Discípulos del caos, la violencia y el derramamiento de sangre, quizás lo mejor que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, los fascistas llevaban con orgullo la marca de Caín, pero no eran los únicos. Los soviéticos, impíos, estaban encantados de matar de hambre y fusilar a millones de personas en pos de su paraíso obrero. Los japoneses conquistaron y esclavizaron a sus compatriotas asiáticos, e incluso los británicos y estadounidenses, amantes de la libertad, podían justificar el bombardeo de ciudades. Sí, el mal florecía y la violencia se había normalizado en el plano mortal. La humanidad había creado este baño de sangre y, sin saberlo, nos brindaron la oportunidad perfecta para sublevarnos y lanzar nuestro propio asalto a la tierra. Me estremecí visiblemente al oír aquellas palabras. Lo que estaba oyendo no tenía ningún sentido. Era una farsa y me pregunté si se trataba de una broma pesada. Pero en el fondo no lo creía. Todo lo que había visto y oído parecía tan real. Nunca había sido un gran creyente en el mundo paranormal o espiritual, ni tampoco un fanático de la ciencia ficción. No podía concebir la idea de que me hubieran transportado a otra dimensión o plano de existencia, pero mis instintos me decían que corría un peligro mortal. Mi cerebro preso del pánico intentó formular un plan, pero lo único que se me ocurrió hacer fue sentarme tranquilamente y esperar la oportunidad de salir. Y, mientras tanto, escucharía la extraña y perturbadora historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial del conferenciante. La siguiente diapositiva era un mapa más detallado de la región del Cáucaso, al sur de Rusia, centrado en la ciudad de Stalingrado, escenario de la que quizá fuera la batalla más famosa de toda la guerra. Una ciudad bautizada por un déspota y deseada por otro, explicó el conferenciante. Stalingrado fue el escenario de una de las violencias más brutales de la historia de la humanidad, una salvaje guerra urbana entre dos enormes máquinas de guerra. Las calles corrían con sangre, y la carnicería proporcionó la plataforma de lanzamiento ideal para nuestra invasión del mundo de la superficie. Tragué saliva, preguntándome de qué demonios estaba hablando. No podría haber predicho lo que ocurrió a continuación, ni en mis peores pesadillas. La siguiente diapositiva era material original, un extracto del diario del sargento Víctor Petrov, de la 34 División de Fusiles de la Guardia, destinado en el frente de Stalingrado y fechado el 1 de noviembre de 1942. El conferenciante nos indicó que estudiáramos detenidamente el relato traducido, cosa que yo hice. No solo eso, sino que copié el texto exacto en mi blog de notas y lo he conservado hasta hoy. Decía lo siguiente: los perros fascistas han bombardeado nuestras posiciones durante todo el día, atacando sin piedad las posiciones que nos quedaban en la orilla oeste del río. Sus tropas de asalto avanzan lentamente, pero nosotros luchamos contra ellos por cada centímetro de territorio, calle por calle, casa por casa. Nuestras bajas son numerosas, pero la moral se mantiene alta. Hemos oído rumores de una contraofensiva planeada con tropas que se acumulan en la orilla este. Si podemos contener a los fascistas unas semanas más, daremos la vuelta a esta batalla. En este punto se produjo una brecha en la transcripción. Cuando continuó, el tono del relato cambió significativamente.
Pensé que había visto el infierno, pero me equivoqué, los horrores de esta batalla fueron solo el preludio de un mal más allá de lo creíble. Comenzó a medianoche. Los disparos y la artillería cesaron de repente, y un silencio espeluznante se apoderó del campo de batalla. Un momento después, el suelo tembló con una ferocidad sin precedentes, un terremoto que derrumbó los edificios, ya en ruinas, sobre nuestras posiciones. En el caos que siguió observé algo horrible e inexplicable. El río Volga hervía, sus aguas se calentaban hasta alcanzar un calor imposible, a pesar del intenso frío que reinaba en el aire. Mis camaradas y yo solo pudimos contemplar atónitos cómo el suelo se abría ante nosotros, revelando un enorme agujero que descendía profundamente en la tierra. Fue entonces cuando noté un cambio en mis compañeros. Hombres valientes que habían luchado con uñas y dientes contra los fascistas de repente rompieron a sollozar, rezando a un dios que nos dijeron que no existía. Las doctrinas de Marx, Lenin y Stalin no pueden explicar este acontecimiento. El socialismo no tiene respuestas para los males que estamos presenciando. El fuego vino primero, una procesión interminable de orbes ardientes que ascendieron desde el agujero en la tierra, cada uno del tamaño de un automóvil y ardiendo con una intensidad ardiente, tan brillante como el sol. Debía de haber miles de estas bolas de fuego, todas elevándose hacia el cielo oscuro. Algunas cayeron sobre nuestras posiciones, causando enormes explosiones que destruyeron vehículos y hombres, provocando una carnicería total. Vimos cómo estos orbes ardientes alcanzaban también las líneas fascistas, disipando cualquier última duda de que pudiera tratarse de una nueva arma desplegada por los alemanes. Pronto toda la ciudad estaba en llamas. Pero muchos más orbes ascendieron desde las profundidades, dirigiéndose más allá de los límites de la ciudad y volando hacia el norte, el sur, el oeste y el este. Supuse que apuntaban a otras posiciones alejadas de aquí, y parecían guiados por alguna fuerza invisible. El ataque terrestre comenzó poco antes del amanecer. Llegaron en tropel miles de asesinos sedientos de sangre, se lanzaron contra nuestras líneas en oleadas de ataques suicidas sin sentido. Reunimos a nuestros camaradas y contraatacamos con todo lo que pudimos reunir, golpeando al nuevo enemigo con fusiles, ametralladoras y fuego de artillería. Debimos de abatir a miles de personas, pero siguieron atacando hasta que nuestra munición estuvo a punto de agotarse. Cuando los atacantes alcanzaron nuestras líneas, hicimos un descubrimiento espeluznante. Los soldados enemigos habían sido una vez personas como nosotros, pero ya no eran humanos. La mejor forma en que puedo describirlos es como muertos vivientes, legiones similares a zombies cuyos cadáveres putrefactos habían vuelto a la vida, sus cuerpos controlados por algún tipo de presencia maligna. Vimos como algunos aún vestían los jirones de los uniformes de nuestro ejército y el de nuestros enemigos nazis. Los muertos nos hacen literalmente la guerra. Los comisarios políticos fueron los primeros en quebrarse, abandonando sus posiciones y huyendo como los cobardes que son. Mis camaradas lucharon valientemente, enfrentándose al enemigo cuerpo a cuerpo cuando se nos acabaron las balas. Pero el desenlace era inevitable. Eran demasiados y su asalto fue implacable. Yo fui uno de los pocos que escapó a la masacre, viendo con horror cómo esos malditos engendros despedazaban a mis compañeros y se daban un festín con su carne aún caliente. Todavía puedo oír los gritos desde mi posición actual, mientras me acurruco en un sótano junto a un pelotón de soldados de las SS, mis antiguos enemigos, ahora improbables aliados contra esta legión infernal. No espero sobrevivir al día. Y ahí terminó abruptamente la transcripción. Apenas podía concentrarme en las palabras del conferenciante mientras continuaba la clase, e intentaba comprender lo que acababa de leer. Me dije a mí mismo que no podía ser real, pero las pruebas fotográficas no tardaron en llegar. La primera imagen mostrada en el PowerPoint mostraba un cielo nocturno iluminado por miles de orbes ardientes, tal y como había descrito el testigo. A continuación, aparecía una imagen gráfica de salvajismo y derramamiento de sangre. El fotógrafo aparecía en la azotea de un edificio con vistas a una plaza salpicada de sangre e invadida por soldados de infantería con aspecto de zombies que se daban un festín con las entrañas de soldados muertos o moribundos, tanto soviéticos como alemanes. Por último, una imagen granulada en blanco y negro de algo realmente aterrador, una enorme criatura parecida a una gárgola encaramada a un edificio en ruinas, con las alas plegadas. Observé su ceño maligno, que dejaba al descubierto hileras de dientes como dagas, y la negrura de sus ojos, como los de un tiburón. La visión de aquellas asquerosas imágenes no hizo sino aumentar mi ansiedad, pero de algún modo pude serenarme lo suficiente como para seguir escuchando, mientras el retorcido profesor continuaba su conferencia. La boca del infierno que abrimos bajo Stalingrado fue la primera, pero le siguieron muchas más en los días siguientes. Nuestras fuerzas lanzaron ataques coordinados en todos los frentes de Europa, Asia y el norte de África, y de hecho abrimos nuevos frentes lejos de la zona de conflicto anterior: América, Australia, India. Ninguna nación o colonia escaparía a nuestro glorioso ataque.
Para confirmar su afirmación, el conferenciante pasó a la siguiente diapositiva un mapa del mundo que mostraba las ubicaciones de las múltiples bocas del infierno, tal y como él las describía, situadas en todos y cada uno de los continentes. Dado lo que había visto y oído sobre el asalto a Stalingrado, solo podía imaginar el horrible impacto de estas múltiples invasiones en un mundo ya desgarrado por la guerra. Pero lo peor estaba por llegar. La siguiente diapositiva incluía un hipervínculo a un archivo de audio, que el profesor no tardó en reproducir por los altavoces. Se trataba de un noticiario de la BBC de Londres, fechado el 7 de noviembre de 1942. El nombre del lector de noticias era desconocido. Una vez más, escribí frenéticamente para transcribir el contenido en mi blog de notas. No creo que lo entendiera palabra por palabra, pero sin duda capté lo esencial. Señoras y señores, estas son las noticias de hoy. Les informo desde la capital de nuestro país, una ciudad en llamas. Hemos vivido el implacable bombardeo alemán durante los oscuros días de 1940, pero esta última campaña de destrucción gratuita es al menos 10 veces más grave. Durante las últimas 72 horas, nuestra gran capital ha estado sometida a un bombardeo constante de orbes ardientes, que parecen haber ascendido desde la llamada Boca del Infierno, situada en el centro de Francia. La devastación y la carnicería no tienen precedentes, y apenas queda un distrito de Londres que no haya sido afectado por este ataque indiscriminado. Los informes son incompletos, pero parece que todos nuestros principales monumentos han sido alcanzados y ahora están en llamas: la Catedral de San Pablo, las casas del Parlamento, el Tower Bridge, generaciones de nuestra historia y patrimonio destruidos, engullidos por un fuego impío. Nuestros valientes aviadores y equipos de defensa terrestre han luchado frenéticamente contra el ataque, pero parece que son casi impotentes ante esta fuerza infernal. El asalto terrestre comenzó al amanecer de ayer y fue de naturaleza similar a lo que hemos visto en el continente y en Rusia. Hordas de zombies sin sentido han tomado las calles, atacando a soldados y civiles por igual en un frenesí despiadado y sangriento. Se desconoce el número de víctimas, pero se cuentan por miles. El lector de noticias hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz, antes monótona y entrecortada, mostraba una cruda emoción. Se desconoce el paradero de la familia real y del gobierno. No podemos confirmar los informes de que el primer ministro pereció mientras dirigía personalmente la defensa de Downing Street. Hay rumores de ataques en todo el país por todo tipo de bestias viciosas. Serpientes gigantes emergiendo del Canal de la Mancha, hombres lobos salvajes acechando la campiña escocesa. Tenemos poca o ninguna información sobre la situación en el extranjero. Se ha perdido todo contacto con Ciudad del Cabo, Calcuta, Sydney y Toronto. Apenas un rincón del imperio ha escapado a este diabólico asalto. En este punto, la transmisión del lector de noticias terminó bruscamente, siguieron unos segundos de estática antes de que una nueva voz se hiciera cargo de la emisión. El tono del locutor era profundo, escalofriante y apenas humano. Ha resucitado. El Señor Oscuro ha llegado al plano mortal y sus legiones están conquistando la tierra en su nombre. Nada puede detener nuestro ataque. Aquellos que deseen sobrevivir deben unirse a nosotros. Requerimos un sacrificio para nuestro amo. Siga estas instrucciones cuidadosamente. Toma un cuchillo o un instrumento afilado y úsalo. Debes matar a un miembro de tu familia o a un vecino. Abre su vientre y aliméntate de lo que hay dentro. Esto debe hacerse. El mal prevalecerá. La emisión terminó ahí. Me sentí mal físicamente, casi sin poder respirar, al sentir el horrible significado de esas palabras. No podía imaginarme el terror que sentían los que se veían obligados a escuchar aquella emisión diabólica. El profesor prosiguió su discurso con calma, sin perder el ritmo. Mientras nuestro reino del terror acechaba la tierra, comenzó una campaña simultánea en alta mar. La siguiente diapositiva era una transcripción escrita por el suboficial jefe Patrick Reilly, destinado en el destructor US Strong y fechada el 12 de noviembre de 1942. Llevábamos 3 días cazando al submarino japonés en las aguas al norte de Nueva Guinea. Ya habían hundido 3 barcos americanos y matado a muchos de mis amigos, así que nos tomamos la caza como algo personal. Nuestro barco llevaba casi 2 meses en alta mar, por lo que teníamos poca idea de lo que ocurría en casa. Habíamos oído informes de ataques al territorio continental estadounidense, pero creíamos que se trataba de una nueva ofensiva del eje, lo que nos hizo estar más decididos a contraatacar. El capitán enemigo era bueno, porque nos había eludido durante días, desapareciendo sin dejar rastro tras los ataques con torpedos a nuestros barcos. Por eso nos quedamos atónitos cuando el submarino emergió de repente a plena luz del día, a solo media milla de nuestra banda de estribor. El barco enemigo era literalmente un blanco fácil, pero recibimos la orden de no disparar. Pensamos que podrían haber experimentado dificultades mecánicas y querían rendirse, pero no era el caso. Utilicé mis prismáticos para observar el barco enemigo y vi cómo se abría la escotilla superior y salía un oficial japonés.
Vi el pánico en su rostro mientras hacía gestos frenéticos en mi dirección. En aquel momento no teníamos ni idea de lo que estaba haciendo, pero supongo que intentaba avisarnos, porque en menos de un minuto se desató el infierno. Lo primero que noté fue que el agua alrededor del submarino hervía, como si el mar se hubiera calentado de repente a una temperatura imposiblemente alta. Para mi horror, vi una enorme sombra oscura bajo la superficie, como si algo enorme ascendiera desde las profundidades. A continuación, emergieron tentáculos de debajo de las olas, vastos apéndices tan gruesos como troncos de árboles. Los viscosos tentáculos rodearon el cuerpo expuesto del submarino, apretándolo con tanta fuerza que aplastaron el casco de acero. La bestia no parecía esforzarse mucho mientras arrastraba el barco bajo las olas, condenando a su tripulación a una tumba acuática. Nunca en todos mis años en el mar había presenciado algo tan horrible, ni había imaginado que pudiera existir una criatura así en ningún lugar del mundo. Nuestra tripulación casi cayó en un pánico ciego tras presenciar el devastador ataque. Hubo un breve debate entre los oficiales sobre si debíamos abrir fuego contra la bestia o huir del lugar. Optamos por lo segundo. Dudo que nuestros cañones hubieran podido infligir mucho daño a un monstruo de tan inmenso tamaño. Navegamos hacia el norte a nudos máximos, pero no llegamos lejos. La bestia cubrió la distancia en un tiempo extraordinariamente corto, y nos horrorizamos al ver ascender sus enormes tentáculos, cada uno con múltiples ventosas del tamaño de la cabeza de un hombre. El monstruo se enroscó alrededor del casco de nuestro barco, arrastrándolo lentamente hacia la superficie. En ese momento, la disciplina se derrumbó por completo mientras los hombres lloraban, gritaban y hacían lo que podían para escapar del barco que se hundía. Yo caí al agua hirviendo, gritando y con la piel quemada. Cuando mi frágil cuerpo se hundió bajo la superficie, vi las enormes fauces abiertas de la bestia, una boca en forma de pico lo bastante grande como para tragarse nuestro barco entero. Cuando miré sus fauces abiertas, vi un abismo oscuro, una negrura que temí que pudiera tragarse el mundo entero. No quería caer en esas fauces, así que luché con todas mis fuerzas, abriéndome camino a patadas hasta la superficie. Allí solo encontré caos y anarquía, mientras nuestro barco era hundido y los pocos supervivientes nadaban para salvar sus vidas. No sé cómo conseguí salir, pero de algún modo me agarré a un trozo de escombro flotante y escapé del remolino mortal, flotando por aguas abiertas hasta que llegué a un arrecife de coral unas millas al sur. Estuve allí medio muerto durante 2 días hasta que un avión estadounidense me vio y me rescató. Fui el único superviviente de la tripulación del Strong. Me dijeron lo afortunado que fui, pero no estoy tan seguro de que sea cierto, dado el infierno al que volví. Más tarde supe que el leviatán que hundió nuestro barco era solo uno de los muchos que se extendieron por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, atacando por igual a barcos aliados, del eje y neutrales y cubriendo enormes distancias en un corto espacio de tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que estos monstruos cerraran prácticamente todas las rutas marítimas a través de alta mar, haciendo casi imposible el transporte de alimentos, armas y personas. La fotografía que acompañaba a la siguiente diapositiva mostraba un portaaviones estadounidense atacado por uno de esos leviatanes. Sus enormes tentáculos envolvían su casco mientras aviones y marineros caían indefensos en las aguas calientes. Sacudí la cabeza con incredulidad, tratando de imaginar el terror que debieron experimentar aquellos hombres al ser atacados por aquel enorme monstruo de las profundidades. La siguiente diapositiva era un mapa global similar al mostrado anteriormente y que mostraba las ubicaciones de las bocas del infierno. Este mapa también mostraba el progreso de la invasión, con enormes áreas de tierra marcadas en rojo, lo que significaba que ahora estaban bajo el control de las legiones del infierno. Las fases iniciales de nuestra invasión fueron según lo planeado, con los ejércitos de la humanidad cayendo rápidamente víctimas de nuestra ofensiva relámpago. Pero aún quedaban bolsas de resistencia, demasiado obstinadas para aceptar lo inevitable, o tal vez con la esperanza de una intervención divina. Necesitábamos eliminar esta esperanza, mostrar a los restos dispersos de la humanidad que su lucha era inútil. Fue entonces cuando desplegamos nuestras divisiones de élite. Presentó otra fuente escrita, esta vez un relato del soldado de primera clase Jerry Langdon, de la Guardia Nacional de Indiana, fechado el 30 de noviembre de 1942. Nos dijeron que nos enviarían al Pacífico o a Europa, pero en lugar de eso estamos luchando en nuestro propio patio trasero, contra un enemigo tan malvado que apenas podemos creer que exista. Estos monstruos parecen sacados de nuestra peor pesadilla, pero su invasión es demasiado real. Nuestro batallón fue desplegado a las afueras de Gary, y a unas 500 millas al norte de la boca del infierno del Medio Oeste. Las hordas diabólicas avanzaban rápidamente sobre nuestras posiciones, y sabíamos que éramos una de las últimas unidades en pie entre el enemigo y Chicago. Ya nos habíamos curtido en la lucha contra los ghouls, los muertos vivientes que inundaban nuestras líneas con sus ataques suicidas. Sus ataques son implacables y perdimos a casi la mitad de nuestros hombres, pero de algún modo resistimos. Esperábamos más de lo mismo, pero por muy valientes que fueran nuestros muchachos, no teníamos respuesta para lo que vino después. El ataque se produjo al amanecer.
Una ventisca helada había azotado nuestras posiciones durante toda la noche, pero nos despertó el temblor del suelo cuando algo enorme atravesó los campos de maíz al sur de nuestra posición. Tump. 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 Eso es lo que oímos, y nos quedamos helados de miedo, temiendo cualquier monstruosidad infernal que estuvieran enviando contra nosotros. La criatura que emergió del frente de tormenta era espantosa, una bestia parecida a un minotauro con cabeza de toro con cuernos, cuerpo de hombre adornado con armadura y pezuñas que se estrellaban contra el suelo. El demonio, y estoy seguro de que eso es lo que era, debía de medir más de 15 metros y su enorme estructura dominaba el horizonte. Para mi horror, vi cómo sus odiosos ojos ardían en un rojo carmesí. Abrió la boca para mostrar unos dientes afilados como cuchillas y soltó un poderoso rugido animal que me heló hasta los huesos. El demonio iba armado con una espada flamígera, del largo de 3 hombres adultos, y se movía con rapidez, haciendo temblar el suelo a cada paso. Pronto se le unieron otros 2, ambos de tamaño y fuerza comparables. Uno de ellos llevaba una espada de fuego gigante, mientras que el tercero portaba lo que parecía ser una ballesta. El trío infernal aún se encontraba a unos 2 kilómetros de nuestra posición cuando el tercer demonio levantó su arma y disparó un enorme rayo de fuego que atravesó la brecha e impactó directamente en el tanque Sherman situado en nuestra retaguardia. La explosión resultante redujo el vehículo a una ruina en llamas. En ese momento, los 2 primeros demonios rugieron y cargaron, mientras el tercero recargaba. Lanzamos todo lo que teníamos contra el enemigo: fusiles, ametralladoras y bazucas. Debimos de acertarles con cientos de proyectiles, pero nuestras balas y proyectiles tuvieron poco impacto, ya que nada de lo que teníamos podía penetrar su grueso blindaje. Las bestias nos atacaban con un regocijo odioso, usando sus espadas en llamas para despedazar a nuestros muchachos. Vi a un pelotón de hombres partido por la mitad de un solo espadazo, manchando el suelo de sangre y vísceras. No había forma de resistir un asalto tan devastador, así que nuestra línea defensiva no tardó en desmoronarse. Mientras escribo esto, estoy escondido en un granero abandonado con un puñado de compañeros supervivientes. Oímos a los demonios pisotear los campos circundantes, rugiendo triunfantes mientras matan a los nuestros uno a uno. No espero sobrevivir mucho más. Escribo esto con la esperanza de que mis palabras lleguen a mi mujer y a mis hijos. Quiero que sepan que lo siento. Lo intentamos todo para detener este mal, pero su poder es demasiado grande. Os quiero a todos, y rezo para que nos volvamos a ver, en un lugar mejor. Las últimas palabras del soldado casi me hacen llorar, pero lo que vi a continuación fue realmente aterrador. En la pantalla del proyector apareció una película granulada en blanco y negro que mostraba un campo de maíz y un granero de madera, presumiblemente en algún lugar del medio oeste americano. El suelo temblaba bajo los pies del camarógrafo, que tenía dificultades para mantener la cámara fija. Entonces apareció el demonio, con su enorme figura dominando el horizonte. La bestia cornuda era casi el doble de alta que el granero. Observé cómo la gruesa armadura de acero que llevaba estaba marcada con abolladuras, presumiblemente causadas por balas, pero la bestia no parecía estar herida. El demonio se movía despacio, pero con determinación, y parecía olfatear el aire mientras observaba cuidadosamente su entorno. De repente, la bestia extendió sus poderosas garras, arrancó el tejado del granero y se introdujo en su interior. Para mi horror, vi cómo levantaba a una figura que gritaba, una mujer por lo que parecía. Con una mirada maligna, aplastó el cuerpo de la mujer con su puño, la partió en 2 y arrojó sus restos al campo de maíz. Y entonces terminó la película. Apenas tuve un momento para respirar antes de que empezara la siguiente película espeluznante. Esta parecía tomada desde el cono de un avión de combate mientras ametrallaba a las fuerzas enemigas en tierra. Se acercó a poca altura, disparando sus ametralladoras gemelas contra el enorme armazón de otro demonio gigante. La bestia rugió de rabia cuando levantó la vista y blandió su espada contra el avión que había volado demasiado cerca. Golpeó la aeronave como un gato golpearía a una paloma, atravesándola con fuego y poniendo fin abruptamente a la filmación de forma brutal. Volvimos al mapa mundi y observé cómo las zonas rojas ocupadas ocupaban ahora la mayor parte de la masa terrestre mundial, con solo unos pocos focos aislados que no estaban bajo el control del infierno. Las grandes ciudades del mundo, Londres, París, Nueva York, Tokio. Estaban todas marcadas con una calavera mortuoria, indicando que habían sido neutralizadas. Mientras tanto, el conferenciante despreciativo continuó su relato con un tono frío y carente de emoción. La victoria de nuestras fuerzas estaba al alcance de la mano, pero quedaba una resistencia. Aquí. Utilizó un puntero láser para resaltar Berlín en el mapa, que era una de las pocas ciudades que no estaban marcadas con una ominosa calavera. Aquí es donde la humanidad hizo su última y desesperada resistencia. Siguió otra transcripción, esta vez del diario de Lautmann Heinrich Müller de la 163 División de Infantería de la Wehrmacht, fechado el 19 de diciembre de 1942. Hoy los restos destrozados de mi división han llegado a lo que llaman la fortaleza de Berlín.
Los generales nos han dicho que aquí es donde doblegaremos a los diabólicos invasores, pero pocos de nosotros creemos que esto sea posible. Seguramente moriremos en esta ciudad, pero al menos moriremos luchando. Berlín ya es un cementerio, después de haber sido sometida a un bombardeo constante por sus malditas bolas de fuego. Pero hemos aprendido algunas lecciones del desastre de Stalingrado, utilizando los edificios en ruinas a nuestro favor cuando nos enfrentamos al enemigo en una guerra urbana. Tal vez podamos contenerlos, al menos durante un tiempo. Nuestras fuerzas son bastante heterogéneas: unidades de la Wehrmacht maltrechas, restos del ejército rojo y algunos franceses y polacos. Los pocos aviones que le quedan a la Luftwaffe y a la RAF nos proporcionan apoyo aéreo. Incluso tenemos algunos prisioneros judíos liberados luchando como auxiliares. ¿Y el precio que pagamos por esta tenue coalición? De poner a Hitler y sus compinches nazis. Ahora están todos muertos, reemplazados por una junta de generales prusianos que gobiernan lo poco que queda del Reich alemán. Estamos anticipando ataques simultáneos desde el oeste y el este, y nuestros aviones de reconocimiento han informado de enormes fuerzas que se acumulan en las fronteras de la ciudad. Podemos hacer frente a las hordas de zombies, siempre y cuando nuestros suministros de municiones se mantienen. Sin embargo, los demonios gigantes son un enemigo mucho más serio. Los generales nos dicen que se les puede matar mediante bombardeos concentrados de artillería o bombardeos aéreos. El tiempo dirá si esto es cierto. Hace un frío glacial, y la tensión y el miedo en la ciudad son palpables. Cada día perdemos más gente, tanto soldados como civiles. Muchos mueren por exposición o inanición, mientras que otros se han suicidado. Y algunos se han pasado al otro bando. Anoche, una de nuestras patrullas acudió a un bloque de apartamentos tras recibir informes de disturbios. Entraron en la casa de una familia y se encontraron con una escena horrible. La madre y los 3 hijos estaban tendidos en el suelo, degollados de oreja a oreja y con el vientre abierto, dejando al descubierto sus entrañas en un espectáculo repugnante. El padre aún tenía el cuchillo de carnicero en la mano. La boca le goteaba sangre y tenía una mirada enloquecida, como si hubiera mirado al abismo durante demasiado tiempo y la oscuridad le hubiera vuelto loco. Cargó contra nuestros hombres con el cuchillo en alto, soltando un aullido infernal mientras se acercaba. 2 soldados le llenaron de balas con sus MP-40, alcanzándole con casi 60 disparos antes de que finalmente dejara de respirar. Lamentablemente, incidentes como este se han convertido en habituales. Hemos tenido pocas noticias del resto del mundo. El apoyo que esperábamos recibir de los estadounidenses no ha llegado, y los informes que hemos recibido dicen que toda la costa este de Estados Unidos está en llamas. Los pocos supervivientes que consiguen salir de los territorios en poder del enemigo describen escenas de una crueldad indescriptible y una matanza a escala bíblica. Quizás nuestro destartalado ejército sea la última resistencia significativa a la invasión del infierno. Estamos listos para luchar, como última esperanza de la humanidad. El siguiente extracto está fechado el 23 de diciembre de 1942. Lo transcribí como sigue. El ataque comenzó al anochecer cuando miles de bolas de fuego cayeron sobre nuestras posiciones con una precisión mortal, incendiando la ciudad. Luego vinieron las arpías, bestias voladoras que ascendieron de los cielos oscuros para eliminar a nuestras tropas. Nuestros artilleros antiaéreos lograron combatir a estas bestias aladas, pero el éxito duró poco. El ataque terrestre comenzó a medianoche de la misma manera que esperábamos, con hordas de muertos vivientes asaltando nuestras líneas, seguidos de cerca por los imponentes demonios. Oleada tras oleada de enemigos cayeron bajo nuestro fuego. Uno de los demonios fue abatido por el fuego de la artillería pesada, lo que provocó un coro de vítores de nuestros hombres. Pero una vez más, nuestra victoria fue solo temporal. Los demonios siempre luchan de 3 en 3, y los otros 2 reaccionaron con furia a la muerte de su camarada, destrozando nuestros cañones de 88 milímetros con sus espadas en llamas. Nuestras pérdidas han sido cuantiosas y nos hemos visto obligados a abandonar los suburbios, retirando las fuerzas que nos quedaban al centro de la ciudad. Aquí haremos nuestra última resistencia. La última entrada estaba fechada el 25 de diciembre de 1942. Hoy es Navidad, pero no hay motivo de celebración. Toda la alegría, la esperanza y el amor han desaparecido del mundo. Todo lo que queda es dolor, sufrimiento y muerte. El enemigo ha tomado el control de las calles, obligándonos a escondernos bajo tierra. Estamos secuestrados en los búnkeres bajo las ruinas del Reichstag, alojamientos construidos originalmente para el Führer y su personal. Puedo oír los lamentos de las arpías y los rugidos de los demonios, incluso a través de los muros de hormigón. Las bestias están desgarrando las puertas de acero y no tardarán en atravesarlas. Lucharemos hasta el último hombre y la última bala. La rendición no es una opción. He tenido tiempo para pensar durante estas últimas horas, para considerar qué nos ha llevado a esta terrible conclusión. ¿Por qué las legiones del infierno han surgido tan repentinamente en nuestro plano mortal? ¿Y por qué Dios nos ha abandonado en nuestra hora de necesidad? Solo puedo concluir que este mal nos lo hemos buscado nosotros mismos.
Los horrores que nos infligimos unos a otros durante la guerra humana, la carnicería y la matanza gratuita. Preparamos el camino para la invasión de Satán. No hay nadie más a quien culpar. Puedo oírlos venir a por nosotros, desgarrando los pasillos. Este es el fin. El fin de todo. Tenía un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos cuando terminé de leer el trágico relato de Muller. Recuerdo que mi mano derecha temblaba incontrolablemente mientras seguía agarrando el bolígrafo. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en las terribles implicaciones de lo que acababa de leer, ya que el profesor esbozó una sonrisa sádica y presentó su última diapositiva. Y así, nuestra gloriosa victoria fue completa. La era de la humanidad había llegado a su fin, y había llegado el momento de que nuestro amo reclamara su botín de guerra. Otro rollo de película se reprodujo en el proyector, esta vez mostrando una horrible procesión a través de una ciudad en ruinas. Vi una compañía de demonios que caminaban por una avenida sembrada de escombros y un vuelo de horribles arpías que surcaban los cielos. De repente, la cámara se desplazó hacia arriba, mostrando un oscuro frente de nubes sobre la ciudad devastada. Contemplé con horror hipnotizado cómo las nubes se transformaban y un rostro emergía de detrás de ellas, una bestia cornuda con ojos ardientes y un ceño malvado y lleno de odio, más aterrador que todo lo que había visto hasta entonces. Juré que la bestia me miraba directamente mientras continuaba la grabación. Deseaba con todas mis fuerzas apartar la mirada, pero era incapaz de hacerlo, ya que aquellos horribles ojos me mantenían en un trance hechizante. La película terminó tan repentinamente como había empezado, liberándome de su hechizo. Pero mi alivio duró poco. Para mi nuevo horror, me di cuenta de que todo el mundo en la sala de conferencias me miraba directamente. Los ojos del profesor estaban llenos de rabia, mientras que los alumnos parecían animales salvajes, transformados de repente en una horda impía. El profesor abrió la boca para dejar al descubierto una enorme negrura, me señaló con el dedo y me gritó con toda la fuerza del infierno. Tú no perteneces a este lugar. Mis instintos se pusieron en marcha y me di cuenta de que tenía que salir. Apenas tuve tiempo de coger mi bloc de notas antes de salir corriendo por el pasillo hacia la salida. Los estudiantes momificados gritaban al unísono, emitiendo aullidos como de Banshee mientras corrían hacia mí, con sus manos como garras intentando agarrarme. De algún modo, conseguí atravesar el violento tumulto y salir por la puerta. Esperaba respirar aire fresco, pero me encontré con un calor sofocante y un hedor nauseabundo, como a carne podrida. Y cuando miré al cielo, casi se me paró el corazón. Sucedió exactamente como en la película, las nubes de tormenta se abrieron para revelar su horrible rostro, que me miraba fijamente, sus ojos ardientes me tenían en un trance paralizado mientras abría sus fauces para mostrar hileras de dientes como de tiburón. La bestia cacareó, su asquerosa risa casi me ensordece, mientras extendía una enorme garra, dispuesta a recogerme y devorar mi carne. Grité de terror, perdí el equilibrio, caí hacia atrás y me golpeé la cabeza contra el cemento. Sentí un dolor punzante en el cráneo y todo se volvió negro. Me desperté con caras de preocupación y una chica llamando frenéticamente a una ambulancia. Me dijeron que me había caído mientras corría hacia clase, me había abierto la cabeza y había perdido temporalmente el conocimiento. Me llevaron a urgencias, donde me dieron 20 puntos. No hubo daños permanentes, al menos físicamente. La conclusión obvia es que mi extraña y aterradora experiencia fue simplemente un delirio provocado por mi lesión en la cabeza. Sin embargo, hay un problema importante con esta explicación. Cuando miré mi blog de notas, descubrí las transcripciones completas que había escrito y que confirmaban los horribles relatos a los que había estado expuesto. Desde entonces, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos de aquella mañana. No tengo ninguna explicación lógica para lo que me pasó, pero tengo una teoría. Creo que fui transportado a otra dimensión, una en la que las legiones del infierno conquistaron la Tierra a finales de 1942. Fui testigo de un mundo aterrador gobernado por Satanás, pero de algún modo conseguí volver a casa. Tal vez alguien allí arriba me estaba cuidando, no lo sé. Durante años me guardé este relato para mí por miedo a que me tacharan de loco. Pero hace poco leí el relato de un aficionado a la historia que visitó un museo demoníaco, y los viejos traumas volvieron a mi mente. En nuestro universo, afortunadamente evitamos este desenlace infernal de la Segunda Guerra Mundial, pero el diablo sigue ahí abajo, en nuestro infierno, esperando pacientemente su oportunidad. No sé cuándo llegará el ataque, pero sé que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que el infierno se levante, porque el coste de la derrota es demasiado horripilante para contemplarlo. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño.
Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario y cuentas con suerte para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas, digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo Sesame Street al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como los fabulgetales vegetales, Superlibro David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, la crucifixión, las plagas de Egipto, las pruebas de Chobo, incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes. En especial, Pinky. Oh, Dios. Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer, porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como cuidado, no preguntes eso, no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que normalmente aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, un pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el VISIDA. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales.
Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno, lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia Family Guy. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir: Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera ¿tengo que hacerlo? Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió: nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo. No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno, con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, ¿cuál era su intención? Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Cranny Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme. Te vas a sorprender. También conocido como Sarita en Venezuela o Cupido en Colombia, es un sencillo ritual ya algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae algún demonio a modo de invocación.
Todo lo necesario para la práctica son 2 monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego, iniciada ya sea con el nombre Sarita o Cupido. ¿Cupido, puedo entrar? Hay 3 respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marcan cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con aquellas 3 opciones, como ¿pasaré el examen? ¿Tendré pareja? ¿Mi madre se curará? Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como ¿puedes manifestarte? Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendado evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como al principio ¿puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes 3 oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida 3 veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, que ya no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso.